Muy bien, pues el tema hoy es la tragedia de la incredulidad. Pero una pregunta que os lanzo ahora desde el principio es, ¿siempre la incredulidad es una tragedia? ¿O hay ocasiones en las que la incredulidad puede no ser una tragedia? Lo veremos en el transcurso de la meditación de hoy. Como ya nos ha introducido Rubén, vimos hace 3 domingos al pueblo de Israel construyendo un becerro de oro, y esto fue el primer gran error del pueblo. Salen de Egipto de forma milagrosa, Dios los saca de Egipto de una forma milagrosa. La primera parada es en el monte Sinaí, y en esta parada ellos cometen el primer gran error, que es el becerro de oro. Esto lo vimos hace 3 domingos. Pero en el monte Sinaí, en el desierto que rodea el monte Sinaí, no ocurrió únicamente este episodio del becerro de oro, sino que también, como vimos el domingo pasado, construyeron el tabernáculo. Y aquí fue donde dejamos el domingo pasado al pueblo de Israel. Lo dejamos en el monte Sinaí, habiendo construido en el tabernáculo. Pero mirad, algo que ocurrió también de una importancia vital en este desierto del monte Sinaí es que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Y os leo unos versículos de este pacto. Están en Éxodo 34, 10 y 11. Aquí dice, y él, Jehová, Dios, contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Importante, delante de todo tu pueblo. El pueblo conocía este pacto. Dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Y fijaros lo que dice ahora, he aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos eran pueblos que vivían en Canaán, y Canaán es la tierra prometida. Canaán es la tierra que Dios daba a su pueblo. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo, mirad, yo echaré a estos pueblos de la tierra para que estéis vosotros. Recuerdo esto porque es vital para lo que veremos hoy. El pueblo se va de Sinaí 1 año y algo después y van a otro desierto, al desierto de Parán. Y aquí es donde empieza nuestra historia, que la encontramos en Números en el capítulo 13 y 14. Es una lectura larga, así que no haremos toda la lectura, pero sí me iré centrando en algunos versículos. Hemos dejado al pueblo que ha hecho un pacto con Dios, y este pacto con Dios tiene una parte fundamental que es la tierra. La tierra que van a heredar es una parte fundamental del pacto. Sin tierra no hay pacto. Y ahora vemos al pueblo que está en este desierto, en Parán, y ahí mandan a 12 espías para que observen esta tierra que tienen que heredar. Moisés les dice que vayan y que vean cómo es la tierra que Jehová les da. El propósito de salir de Egipto no es el de estar errantes, el de estar vagantes por el desierto. El propósito de salir de Egipto es ir a una tierra y establecerse en una tierra, y no en cualquier tierra, sino en la tierra que Dios les había prometido. Así que
escogen a 12 personas principales con autoridad de entre las 12 tribus de Israel y los mandan para que reconozcan esta tierra que tienen que heredar. Y después de recibir las instrucciones, estas 12 personas con autoridad, estos 12 espías, entre los cuales tenemos a Josué y Caleb, se van hacia esta tierra y la observan. Vemos el recorrido que hacen. Ellos entran por el norte porque los que vivían en Canaán sabían que había un pueblo de unas 2 millones de personas que estaba en el desierto y este pueblo podía ser una amenaza para ellos. Por tanto, estaban preparados por si este pueblo, el pueblo de Israel, se acercaba desde el sur, que es donde estaban, hacia el norte, que es donde estaba Canaán. Y entonces estos espías, para no levantar sospechas, dan un rodeo y entran por arriba, porque unos viajeros que vayan de norte a sur no levantarían sospechas. Ellos salen para esta tierra y nos dice el versículo 20 que es en el tiempo de las primeras uvas. ¿Alguien se ha fijado cómo están los viñedos ahora? Están saliendo las primeras uvas, más o menos. Agosto, septiembre. Así que hoy es un día muy adecuado para hablar de esto, porque el momento en el que los 12 espías fueron a visitar, a reconocer esta tierra, es más o menos aproximadamente el tiempo en el que estamos ahora. Ellos llegan a esta tierra y para demostrar cuando regresan de que realmente es una tierra fértil, la promesa de Jehová es que es una tierra que fluye leche y miel, entonces ellos cogen un gran racimo de uvas, granadas y higos. Lo vemos en el versículo 23 del capítulo 13. Ellos vuelven con esto que han recogido de la tierra después de haber visto la tierra y dan el informe al pueblo. Ahora tenemos a todo el pueblo reunido con Moisés, con Aarón y con estos 12 espías y ellos empiezan a informar al pueblo sobre lo que han visto y empiezan confirmando lo que Dios había dicho sobre la tierra. Ellos dicen en el versículo 27 que ciertamente esta tierra fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Y ellos enseñan lo que habían recogido de esta tierra. Por lo tanto, Dios tenía razón, es una buena tierra, es una tierra fértil, donde se puede sacar muy buen fruto. Así que la tierra es buena. Lo que pasa es que ellos ahora añaden algo que Dios no había dicho, y es que añaden un pero. Pero no podemos poseerla porque no podemos con sus habitantes. Es casi como si a Dios se le hubiera olvidado este detalle, ¿verdad? Dios había dicho, mirad, es una tierra que fluye leche y miel. Y ellos dicen, sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero no podemos poseerla. Porque no podemos luchar con sus habitantes. Y notemos que según lo que he explicado antes, este no es un pero cualquiera. Este no es un pero de un detalle, sino que este es un pero que anula completamente la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra es una parte fundamental de la promesa. Y si ellos ahora dicen que no pueden heredar esta tierra, lo que están haciendo es anular completamente la promesa de Dios. Así que este pero es un pero
que anula, que invalida el pacto que Dios ha hecho con ellos. ¿Qué ocurre entonces? Pues Caleb trata de calmar al pueblo, trata de calmar los ánimos del pueblo que están mal por el informe que están dando estos 10 espías, y en el versículo 30, algo que ya hemos leído, Caleb dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los 10 espías dicen: no podemos contra ellos. Y Caleb dice lo contrario: más podremos nosotros que ellos. Empieza una discusión delante del pueblo, una noche dramática, todos allí, y los otros 10 espías siguen con lo que habían dicho al principio: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, diciendo incluso que había gigantes cuando en realidad no había gigantes, eso era antes del diluvio. Pero ellos veían las dificultades tan grandes que incluso las exageraban. Y ahora el pueblo está escuchando a Caleb, que además tiene el apoyo de Josué, de Moisés y de Aarón, y también está escuchando a los otros 10 espías. Que además estos 10 espías eran 10 personas con autoridad, eran 10 valientes de entre las 10 tribus de Israel. Uno dice que vayan a tomar la tierra repitiendo lo que Dios ha dicho. Y otros dicen que no podrán, contradiciendo lo que Dios ha dicho. Y ahí está el pueblo, delante, escuchando. ¿A quién van a creer? ¿A los que dicen subamos, que podremos? ¿O a los que dicen no vayamos, que no podremos? Ambos son líderes, con discursos opuestos, pero líderes en ambos lados. Sabéis la historia, ¿verdad? De hecho, la hemos visto antes. Ellos se decantaron, el pueblo se decantó por estos líderes que decían no podremos contra ellos. No se decantaron por aquellos líderes que decían seamos fieles a Jehová. Más podremos nosotros que ellos, sino que se decantaron por aquellos líderes que daban un discurso en el que lo que querían era evitar los conflictos. No podremos con ellos. Aparentemente no podemos vencer. Y no solo hizo esto el pueblo, no solo se decantó por aquellos líderes que llamaban a no entrar en conflicto, sino que además, contradiciendo las promesas de Jehová, capítulo 14, versículo 3, dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Parece que el pueblo no recordaba cómo estaban en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto, incluso antes de que Moisés hablara con Faraón y Faraón endureciera sus trabajos, antes de ello, el pueblo de Israel estaba oprimido. Lo que Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo es: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor a causa de sus extractores, he conocido sus angustias. El pueblo en Egipto estaba en aflicción, en angustias. Y ahora este mismo pueblo está diciendo: quiero volver a Egipto. Pero si no estaban bien en Egipto, ¿cómo es que quieren volver a Egipto? Y no solo esto, sino que además
utilizan excusas cobardes para justificar esta decisión. Capítulo 14, versículo 3, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Ahora la excusa son las mujeres y los niños. Pues mira, como mínimo admitid que estáis muertos de miedo y que no os atrevéis a luchar contra la gente que habéis observado. Pero no, en lugar de admitir esto, la excusa son las mujeres y los niños, pobrecitos que van a perecer. Parece mucho más piadoso poner como excusa a otros que no admitir el miedo propio. Esta es la situación que está viviendo en esta noche dramática el pueblo. ¿Qué aplicaciones podemos sacar para nosotros de este primer momento? Pues mirad, en primer lugar, ¿qué preferimos nosotros? ¿Obedecer a Dios o evitar los conflictos? Este era el dilema que tenía aquí el pueblo. En muchas ocasiones, obedecer a Dios significa entrar en conflicto con nuestro entorno. En este caso, en el caso que estamos viendo, obedecer a Dios era entrar en conflicto con los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Y ellos tenían que decidir: o obedecen y luchan, o desobedecen y no luchan. ¿Qué decidimos nosotros cuando se nos presenta esta situación delante? En muchas ocasiones, obedecer a Dios significa entrar en conflicto. ¿Qué decidimos? ¿Obedecemos y entramos en conflicto? ¿O desobedecemos y de esta forma nos evitamos el conflicto? Fijaros que ser cristiano fiel, sea cual sea la época en la que sea, siempre ha significado ir contracorriente. Siempre ha significado ir en contra de la corriente general de la sociedad. Y probablemente ahora, más que nunca, podemos fijarnos, por ejemplo, en los países musulmanes, los países que persiguen a los cristianos. Hay más mártires ahora de los que ha habido en toda la historia. ¿Qué escogen? ¿Obedecer a Dios y el conflicto? ¿O desobedecer a Dios y evitar el conflicto? Pero mirad, no únicamente en los países en los que el cristianismo está perseguido. En los países en los que tenemos libertad, como Europa, Occidente, ¿implica conflicto el hecho de obedecer a Dios? Sé que todos podéis pensar en situaciones en las que obedecer a Dios significa entrar en conflicto con la sociedad en la que estamos. Hoy tenemos libertad, pero a la vez tenemos la dictadura de lo que es políticamente correcto, y cuidado con enfrentarte con estas cuestiones. Supongo que no hace falta que nombre ninguna para que os vengan a la mente, ¿verdad? No se trata de que vayamos a buscar el conflicto. No queremos buscar el conflicto. Pero debemos preferir obedecer a Dios antes que evitar el conflicto. Segunda aplicación. En este caso, el pueblo está teniendo a líderes que les dicen: obedezcamos a Jehová y vayamos a luchar, y a líderes que dicen: vayámonos de aquí y volvamos
a Egipto. El pueblo es responsable de tomar una decisión. Tiene líderes a ambos lados. Líderes que les dicen una cosa y líderes que les dicen otra cuestión diferente. ¿Cómo van a decidir? ¿Con qué base el pueblo va a decidir? Pues mirad, el pueblo puede decidir con una buena base si conoce lo que Dios dice. Si el pueblo conoce lo que Dios dice, entonces el pueblo puede decir, sigamos a este líder que dice lo que Dios dice y no sigamos a este otro líder que dice lo que Dios no dice. Pero para que el pueblo tenga el discernimiento de saber quién está obedeciendo a Dios, tiene que conocer lo que Dios dice. La excusa de sigo a tal líder o sigo a otro líder no es válida. Lo que el pueblo necesita para tomar una decisión correcta es conocer lo que Dios dice. ¿Cómo vamos a discernir nosotros lo que está bien de lo que está mal? ¿Según nuestro criterio? Según el criterio humano, luchar contra los pueblos que estaban en Canaán podía ser una locura. Pero según el criterio de Dios, no lo era. ¿Cómo puede el pueblo tomar una buena decisión? Conociendo lo que Dios dice. Y mirad, este es un llamado a la responsabilidad para todas las personas que son cristianas. Todas las personas tenemos la responsabilidad de conocer lo que Dios dice. Todas las personas tenemos la responsabilidad de conocer la Biblia, de tener el discernimiento de decir a este sí y a este no. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No porque tal o pascual líder dice esto, sino porque conozco, porque leo, porque sé quién es el Dios al que sigo, entonces tomo la decisión que tomo. Es un llamado a que todos, absolutamente todos, nos preocupemos de conocer lo que Dios dice. Y esta será la base correcta para tomar decisiones. Sigamos con nuestra historia. El pueblo toma una decisión. El pueblo toma la decisión de volver a Egipto, capítulo 14, versículo 4, y quieren designar a un líder que les guíe en esta vuelta a Egipto. Por supuesto, Moisés no iba a ser este líder. Moisés estaba con los que querían llegar a Canaán. Y si ellos querían volver a Egipto, el líder que tenían hasta aquel momento, que era Moisés, no les valía, tenían que escoger a otro. Así que se deciden a escoger un líder que les lleve de vuelta a Egipto. Moisés, Aarón, Caleb, Josué ven esta situación. Moisés y Aarón se ponen de rodillas, Josué y Caleb rompen sus vestidos, todo en símbolo de dolor por lo que están observando. Y ahora es Josué quien habla. Y en el versículo 8 le vuelve a decir al pueblo, mirad, Dios nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es Dios quien hará esto. Sigamos. Ahora el pueblo tiene la opción de rectificar. Tiene la opción de decir, no vamos a seguir a estos 10 espías, a estos 10 principales de entre las tribus, sino que sigamos también a Josué y Caleb, que ellos nos están diciendo lo que Dios dice. Y lo que Dios nos dijo es que nos daría esta tierra por heredad. Así que no se trata de creer a Josué, se trata de creer a Dios. ¿Pero hace esto el pueblo? En lugar de esto,
no solo no quieren hacer caso a Josué, Caleb, a Aarón y Moisés, sino que hablan de apedrearlos. Capítulo 14 y versículo 10. Ni siquiera ignorarlos. Ni siquiera, mira, déjalos de lado, nos cogemos nosotros un líder y volvemos a Egipto. Ni siquiera esto. Vamos a apedrearlos. ¿Tan grave es? ¿Tan grave es lo que están haciendo Josué y Caleb cuando lo único que están haciendo es recordar al pueblo la promesa de Dios y decir, vayamos adelante de esta promesa porque Él la va a cumplir? ¿Tan grave es esto? ¿Que lo que querían era apedrearlos? Mirad, las voces que llaman a obedecer a Dios cuando no queremos obedecerle son voces muy molestas. No son voces que se pueden ignorar tranquilamente. Cuando estoy decidido a desobedecer a Dios y tengo al lado la voz de alguien recordándome lo que Dios quiere, esa voz es muy molesta. De hecho, tan molesta que en este caso decidieron apedrearles. Parece que Moisés, Aarón, Caleb, Josué van a morir apedreados, pero Dios, Jehová, intercede milagrosamente, muestra su gloria en el tabernáculo y entonces Jehová dice lo que nos ha recordado también Rubén antes. Y dice, mira, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Voy a terminar con este pueblo. No terminará la promesa, porque escogeré otro pueblo al que voy a darle la promesa, pero voy a terminar con este pueblo. Y Moisés intercede. Moisés le dice a Dios, mira, conforme a tus misericordias, perdona a este pueblo. Y entonces Dios no termina con el pueblo. Qué líder, ¿verdad, Moisés? Uno queda sorprendido de ver el carácter de Moisés. El pueblo estaba a punto de apedrearlo. Lo que querían era matarle tirándole piedras. Dios, por supuesto, está del lado de Moisés. Ahora Moisés tiene la opción de vengarse del pueblo que estaba en su contra y en lugar de eso, lo que hace es decirle a Dios, usa tu misericordia ahora. Con este pueblo que ha intentado apedrearme. Qué carácter de líder, ¿verdad? El pueblo no muere, pero hay consecuencias. Este hecho de desobedecer una parte fundamental de la promesa de Dios tiene consecuencias. Los 10 espías que dijeron no vamos a luchar contra los cananeos iban a morir. El resto del pueblo, los hombres mayores de 20 años, que eran los que eran aptos para ir a la guerra, iban a morir todos en el desierto. Y es más, incluso Dios dice este castigo con algo que puede parecer un poquito irónico. ¿Recordáis la excusa que ellos habían puesto? Mirad, es que las mujeres y los niños, pues ahora Dios les dice en el versículo 31 del capítulo 14, ¿os preocupabais vosotros de los niños, de vuestros niños? Pues mirad, ellos heredarán la tierra.
pero vosotros no. Vosotros habéis demostrado que no creéis lo que yo digo. Así que no vais a heredar la tierra. Pero estos niños, que eran vuestra excusa, ellos sí la van a heredar. Esto es lo que les ocurre a todos los varones de más de 20 años, todos excepto dos, Josué y Caleb. Ellos habían sido fieles. Ellos habían creído de verdad lo que Dios había dicho, a pesar de que el panorama era oscuro. Y ellos no tenían que morir. Si ahora el castigo es que toda esa generación muera en el desierto, lo que tenía que pasar es que iban a estar muchos más años dando vueltas en el desierto para que todos ellos murieran. Llevaban 1 año y algo desde que habían salido. Por tanto, desde este episodio en Cades Barnea hasta que empiezan a conquistar, hasta que tienen la tierra prometida, van a pasar más de 38 años. 38 años dando vueltas en el desierto para que toda esa generación muriera. Y fijaros que los 12 espías habían tardado 40 días en ir y volver. Imaginaos si estaban cerca, no estaban tan lejos. Por supuesto, movilizar a 12 personas no es lo mismo que movilizar a más de 2 millones como ellos eran. Pero en cualquier caso, estaban a 1 mes aproximadamente de la tierra. Este mes se convierte en más de 38 años. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque había toda una generación incrédula que tenía que morir. Iban a estar 38 años, algo más, para hacer un recorrido que lo hubieran hecho en 1 mes. De hecho, los 12 espías en 40 días fueron y volvieron. ¿Qué aplicaciones sacamos para nosotros de esta historia? Vemos que la incredulidad es la que hace que no entren en la tierra prometida. Y fijaros que esto es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra historia es paralela a la del pueblo de Israel. Si decimos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, entonces hemos salido de Egipto igual que ellos. Y hemos empezado a andar por el desierto, que representa nuestro paso por esta vida. Hasta que lleguemos al Jordán, que es la frontera con la tierra prometida, que es lo que representa nuestra muerte. Y después de pasar el Jordán, nuestra muerte, llegamos a la tierra prometida, que es el cielo. Por lo tanto, nuestra historia está dentro de esta historia que estamos viendo. Y la parte que estamos viviendo es la parte del desierto. Si estamos aquí es porque todavía no hemos cruzado el Jordán, nuestra muerte, para llegar a la tierra prometida. Así que lo que les ocurra a estas personas es relevante para nosotros porque nos enseña cómo debemos conducirnos aquí. Y fijaros que Pablo nos llama a aprender de ello para nuestra vida
aquí en 1 Corintios capítulo 10, dicen los versículos del 1 al 6, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Quiénes? Estos que estamos viendo. El pueblo de Israel en el desierto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Quiénes? Los que no creyeron, los que obedecieron a los 10 espías. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y fijaros lo que dice el versículo 6, es crucial. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo está diciendo, fijaros en lo que les ocurrió. Porque lo que les ocurrió a ellos no es una historia para contar a los niños antes de ir a dormir. Es una historia que es un ejemplo para tu vida y para mi vida. Por lo tanto, debemos estar atentos. Y en este caso vemos que la incredulidad hizo que no entraran en la tierra prometida. Y si esto es un ejemplo para nosotros, lo que nos está enseñando es que nuestra incredulidad puede hacer que no entremos en la tierra prometida para nosotros, que es el cielo. Pero mirad, esto nos lleva a una pregunta, y una pregunta crucial. ¿A qué tipo de incredulidad es a la que se está refiriendo? ¿Qué tipo de incredulidad es aquella que hace que no alcancemos nuestra tierra prometida, es decir, el cielo? ¿Qué tipo de incredulidad? Pues sigamos el ejemplo de Pablo y aprendamos de la incredulidad que a este pueblo le apartó de la tierra prometida. En primer lugar, vemos que es una incredulidad en la que no cree una parte fundamental de la promesa de Dios, que es heredar la tierra. Dios dice que nos va a dar una tierra. Nosotros decimos no. No podremos entrar. Ellos son más fuertes. Por lo tanto, en primer lugar, es una incredulidad que niega lo que Dios promete. Y en segundo lugar, es una incredulidad que decide volver a la esclavitud inicial. ¿Qué es lo que decidieron ellos? Volver a Egipto. Volvamos al estado en el que estábamos antes de emprender este viaje con Dios. Esto puede ser el testimonio de alguien que una vez emprende este viaje con Dios, cree, se une a un pueblo, pero cuando vienen las luchas, igual que con este pueblo, cuando viene el momento de enfrentar el conflicto en el que se pone de manifiesto si creemos de verdad lo que Dios ha dicho o no, en este momento me vuelvo a Egipto y voy al punto del que había salido. Esta es la incredulidad que aparta a las personas de la tierra prometida. No creo la promesa y vuelvo atrás. Vuelvo al punto del que salí. Fijémonos que no es una incredulidad que niega la existencia de Dios. Aquí ellos no están diciendo no creo en Dios, no, ellos creen en Jehová. Siguen creyendo en Jehová, no hay problema en eso. El problema no está en el hecho de creer en Dios. El problema está en el hecho de creer a
Dios. Esa es la diferencia. Y eso es lo que marca la diferencia entre entrar en la tierra prometida o no entrar en la tierra prometida. Que uno crea en Dios no le garantiza, ni muchísimo menos, que vaya a ir al cielo. Pero que alguien crea a Dios, y eso significa creer lo que Dios dice y obedecerle. Igual que Josué y Caleb, sí entra en la tierra prometida. No estamos hablando de creer en Dios o de no creer en Dios. Estamos hablando de creer a Dios o de no creer a Dios. Pero ¿qué ocurre si alguien dice, mira, en realidad yo tengo incredulidad en mi vida? Mira, yo veo las dificultades que tengo delante, creo en Dios, leo su palabra, entiendo que Dios me debe ayudar a superar esas dificultades, pero tengo incredulidad en ello. ¿Esta incredulidad aparta a las personas de la tierra prometida? En cierta ocasión, un hombre con un hijo que tenía un demonio llevó a este hijo a los discípulos para que le sacaran el demonio. Y los discípulos no pudieron. Después viene Jesús, que estaba en el monte de la Transfiguración, viene a este lugar y el padre de este hijo, lo vemos en Marcos en el capítulo 9, en el versículo, los versículos del 22 al 24, este padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Veis algo de incredulidad aquí? Aquí este padre no está diciendo, Jesús, creo que tú tienes poder para sanar a este hijo mío que está endemoniado. Sánalo. El padre no está diciendo esto. El padre está diciendo, si puedes hacer algo, Jesús, ten misericordia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús está detectando esta incredulidad en este hombre. Y le dice, cree. Al que cree, todo le es posible. Y mirad, es un versículo de mucho consuelo para mí el que sigue. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana a este muchacho. ¿Qué es lo que le ocurría a este padre? ¿Este padre creía? Sí. ¿Este padre tenía incredulidad a la vez? También. Por lo tanto, existe la posibilidad de creer y a la vez tener incredulidad. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Jesús no rechaza esta incredulidad. Jesús no le dice, mira, por tu incredulidad, tu hijo no va a ser sanado, sino que hace lo contrario, le sana. Y aquí hay una mezcla. Creo y a la vez tengo incredulidad. Esta incredulidad no aleja a las personas de la tierra prometida. Esta incredulidad Dios la entiende. Con esta incredulidad Dios trabaja. Pero debemos hacer lo que hizo este hombre. Creo y a la vez ayuda
a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nos podemos ver identificados con este hombre, verdad? Somos una mezcla bastante compleja, muy compleja. No nos podemos ni siquiera entender a nosotros mismos. Si creo en Dios, ¿cómo es que tengo miedo a esto? Jesús entiende esta incredulidad. Y si la ponemos delante de Él diciendo, creo en ti, pero a la vez tengo incredulidad, ayúdame. Jesús actúa. Pero fijémonos que esta incredulidad de este hombre no le hace dar la espalda a Dios. La incredulidad que nos aleja de la tierra prometida es aquella incredulidad que dice, no te creo y además me doy la vuelta y me vuelvo a Egipto. Este hombre no hace eso. Este hombre dice, creo y a la vez tengo incredulidad, pero ¿sabes qué? No me voy a volver a Egipto. He intentado que tus discípulos saquen el demonio y no han podido, pero sigo intentándolo, aunque tengo dudas. Esta incredulidad no aleja a nadie de la tierra prometida. Y esto es una aplicación también para aquellas personas que todavía no se han acercado a Dios. Mirad, a veces se habla con personas y dicen, mira, me acercaría a Dios, pero es que todavía tengo dudas. Todavía tengo mis reservas. Este pasaje nos enseña que Dios no rechaza eso. Dios no rechaza las dudas. Dios rechaza cuando negamos su palabra y le damos la espalda a Él. Eso lo rechaza, por supuesto. Pero el hecho de decir, Dios, creo en ti, pero a la vez tengo incredulidad, Él no lo rechaza. El hecho de decir, Dios, quiero creer en ti, ayuda a mi incredulidad, Él no lo rechaza. ¿Tienes dudas? Acércate. Como este hombre. Y dile, creo, pero a la vez dudo. Ayúdame. Las dudas no son algo que invalida a un cristiano. Las dudas no son algo que hacen que un cristiano sea de menor categoría que otro. Las dudas son oportunidades para crecer. Las dudas son oportunidades para ponerlas delante de Dios y decir, ayúdame a crecer en la fe. Y si se tratan de esta manera, entonces son de bendición. ¿Quién tuviera un líder como Moisés, verdad? Que cuando dicen de apedrearlo, él dice, perdónalos y sigamos con ellos. Pues mira, tu líder y mi líder, si hemos creído en Jesús, es mayor que este Moisés. Y a tu líder y a mi líder también le dijeron esto, solo que en lugar de apedrearlo era crucifícale. Y el crucifícale se convirtió en bocas de Jesús en un perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenemos un líder que esté por debajo de Moisés, sino alguien que está por encima de Moisés. Y que cuando tú y yo hemos gritado, crucifícale, Él ha dicho, perdónalos. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a trabajar con tu incredulidad y con mi incredulidad. Y si vemos toda la historia que vemos en Números, que es toda la trayectoria del pueblo de Dios en el desierto, vemos constantemente la misericordia de Dios. El pueblo actúa mal y Dios provee de una solución. Esto es el libro de Números.
el pueblo actúa mal y Dios provee de una solución. ¿Quieres esta solución para ti? Recordemos que la incredulidad puede ser una tragedia si negamos lo que Dios dice y además le damos la espalda. Pero la incredulidad puede ser una oportunidad de crecer si la ponemos delante de Dios y le decimos ayuda a mi incredulidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta inicial es: no siempre la incredulidad es una tragedia. Oremos y deseemos que para todos los que estamos aquí no haya ninguna incredulidad que sea una tragedia. Y si hay incredulidad, que sea para resolverla y para crecer. Pues que Dios nos guíe.